Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Moneo Barleco, comprometido, y nuestra comunidad Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Somos una comunidad que trabajamos, procuramos servir, llevando el Evangelio, llevando la palabra de Dios. Prácticamente nuestro principal trabajo es el de dar a conocer la palabra de Dios y hacer en lo posible un esfuerzo por ayudarla a entender. Eh, no pretendemos nunca tener la verdad, ni mucho menos la verdad absoluta, pero pues hacemos todo nuestro mejor esfuerzo por llevar el Evangelio. Hoy vamos a meditar los textos correspondientes al miércoles 26 de febrero del 2025. Nos acompañan en la sala los hermanitos del grupo de oración de San Cristóbal, los demás hermanitos de de la comunidad y que están en la sala. Bienvenidos todos los que nos van a escuchar después. La invitación de siempre. Si a usted le gusta un poquitico, alguna palabra le llegó, lo invito a que comparta este video. Es la mejor manera y la manera más hermosa para nosotros de, de, de que usted, digámoslo así, retribuya el servicio que le estamos prestando. Así es que los animo a que lo compartan, a que le den like, a que le hagan sus comentarios. En fin, los invito de nuevo al Señor Jesús. Edwin, bienvenido, mi hermano, el Señor lo bendiga. Lo invito para que comencemos con oración. Claro que sí, Normita. Muy buenos días para todos, deseándoles un feliz día el día de hoy. Vamos a arrancar con, como siempre, hermanitos de Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en esta mañana te queremos saludar, te queremos dar gracias por un día más de vida y por esta oportunidad que nos das tan bonita de poder entender tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que esto va a llegar a muchas personitas que están a través de las redes sociales, los que lo van a ver en vivo y en directo, también los que lo van a ver a través en diferido. Gracias, Señor, por dejarnos este lindo mensaje. Vamos a arrancar con las lecturas del día de hoy. Amén. Del libro del Eclesiástico. La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. El que la ama, ama la vida y y los que madrugan por ella se llenarán de gozo. El que la adquiere heredará la gloria y donde quiera que vaya el Señor lo bendecirá. Los que sirven, sirven al santo y el que a ella se aplica vivirá seguro. Si confía en ella, la recibirá en herencia y sus descendientes la tendrán en posesión. Porque al principio lo lleva por caminos tortuosos y lo escrutará con cuidado. Le infunde miedo y temblor. Lo atormenta con su disciplina hasta que pueda confiar en él y lo pone a prueba con sus exigencias. Pero luego vuelve a él por el camino recto, lo colma de alegría y le revela sus secretos y lo enriquecerá de ciencia y de conocimiento recto. Si él se desvía, lo abandonará y lo dejará a merced de su propia ruina. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Mucha paz tienen los que aman tu ley y nada los hace tropezar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Guardo tus preceptos y tus mandatos y tú tienes presentes mis caminos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor.
De mis labios brota la alabanza porque me enseñaste tus decretos. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Mi lengua canta tu promesa porque todos tus preceptos son justos. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Ansío tu salvación, Señor. Tu ley es mi delicia. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanitos, nos vamos a dar 30 segunditos para poder discernir qué nos deja esa palabra. Bueno, hermanitos, ¿quién quiere comentar? Veo manitos levantadas. Allí ya veo. María Nancy. Hola, muy buenos días. Nos habla el Señor del que el que no está contra nosotros está a favor nuestro. O sea, el que está con el Señor está con el Señor y todo lo que hace, pienso, lo hace en el nombre del Señor. Y en el nombre del Señor todo se puede. Todo se puede porque Él mismo nos lo ha dicho, porque Él nos ha elegido, porque ha puesto su mirada en nosotros, porque poco a poco, aunque eh, no caigamos muchas veces por nuestras debilidades, estamos con Él y Él nos respalda. Entonces, si estamos con Él, pues ¿a quién temeremos? El que tiene a Dios nada, nada le falta. El que tiene a Dios llega a alcanzar esa sabiduría, incluso que nos habla la primera lectura, porque Él, como ya lo hemos dicho, Él es la sabiduría, el que tiene a Jesús tiene la sabiduría y poco a poco Él nos da incluso, Él nos da las herramientas, Él nos da la capacidad de el discernimiento, el saber realmente, recordando que la sabiduría también es amar y entender y obrar la voluntad de Dios. Dice el Salmo que el que tiene más exactamente que la respuesta del Salmo: mucha paz tienen los que aman tu ley, Señor, entendiendo que la ley que nos dio Jesucristo es el amor, el amor, el amor. Ama y haz lo que quieras, decía nuestro Padre San Agustín. Y el Señor nos recuerda esos mandamientos, todos esos mandamientos y preceptos se encierran en el amor. Entonces, siempre habrá paz en nuestro corazón, aunque hayan tormentas. Habrán situaciones que no nos gusten, pero desde que haya paz en nuestro corazón, desde que tengamos a Jesús, pues tenemos esa sabiduría y Él mismo nos da las herramientas para vivir esa sabiduría, para seguir caminando con Él. Y Él mismo, si caemos, pues nos levanta. Es tener al Señor como Rey de nuestro corazón,
para que esa sabiduría también esté con nosotros. Muchas gracias, Eder. Gracias, Mariana. ¿Quién más quiere participar? Glorita, Muy buenos días, mis queridos hermanos. buenos días. Bueno, yo como siento que la Sagrada Escritura me habla hoy, cuando uno tiene amor, amor que viene de Dios, todo lo que uno hace le gusta, hasta lo que no le gusta. Cuando uno está lleno de su Santo Espíritu, empieza a ver las cosas de otra manera, empieza a agradecer, a alabar todo lo que el Señor nos da, hasta los malos momentos, los sufrimientos, digámoslo así. En el momento cuando uno está hundido, como que uno dice, pero ¿qué pasó? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero yo qué hice? Pero el tiempo va pasando y bien dicen que el tiempo es el mejor amigo. El Señor nos va hablando pues a través del tiempo. Como habló a los antiguos, nos habla a nosotros. Y bien lo dice, quien no está contra nosotros, está con nosotros. Basta con que no nos ataquemos unos a otros, así nuestras ideas sean contrarias. Basta que sepamos hablar de la manera correcta para extender en este caso el Evangelio del Señor. Nosotros entre hermanos de diferentes denominaciones, amando todos al mismo Dios, resultamos en unas peleas, en unas discusiones tan tontas, si todos amamos al mismo Padre y el lenguaje universal es el amor. Pienso yo, pues, que no debiera ser así, pues, ¿qué trabajo nos cuesta? Ninguno. Con amor todo se puede, eso es el mandato principal, como lo tenemos ya claro, como nos lo recuerda todos los días, lo acabo de decir ahorita, Nancita. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Ah, una cosita, creería yo que la palabra para hoy es la confianza. Parece que en esta semana nos está hablando de la confianza en Él. Gracias, Edwin. Gracias, Dorita. ¿Quién más? ¿Quién más nos quiere compartir? No veo más manitos levantadas. Ok, bueno, entonces vamos con la primera lectura que nos habla de la sabiduría. La sabiduría. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es la sabiduría? ¿Qué entendemos por sabiduría? Ahí, Resultado de un encuentro Normita. personal con Cristo. Perdón, perdón. El resultado de un encuentro personal con Cristo. Mm, sí, puede llegar a ser. Entender, eso no lo había dicho mamá, como fe, ¿no? Como nuestra fe. Y poder entender qué es lo que Dios quiere con nosotros, cuál es el propósito de Dios con nosotros, poder saber y ser amable y ser obediente, lo que decía ahorita, eh, con su ley, con sus cosas. Cuando uno entiende qué es lo que realmente Dios quiere con uno,
cuando uno entiende a dónde Dios nos quiere llevar, cuál es el camino que nos quiere llevar, eh, pues empezamos a tener esa conversión en nosotros. Empezamos a entender que hay cosas del mundo que no nos convienen. Empezamos a entender que hay cosas que por más que nos gusten, pues no deberían estar con nosotros. La sabiduría educa a sus hijos y se cuida de los que la buscan. Si entendemos cuál es el propósito de Dios conmigo, eso mismo es lo que uno va a replantear con sus hijos. Mire que muchas veces nos ha pasado y hay cosas que de pronto uno no la entiende, pero hay personitas que son muy espirituales y sirven mucho en la iglesia. Y hay personitas que, que dan conferencias, dan enseñanzas. O sea, uno dice, wow, son personas que uno dice, qué bonito como habla, qué bonito como su espiritualidad, sus cosas, pero uno se pregunta, venga, y uno mira los hijos, uno mira su familia y nada, no quieren nada, no quieren saber nada de las cosas de Dios. Y eso es algo que a uno le causa como que uno no lo puede entender, porque uno dice, venga, pero si esta persona es tan espiritual, ¿cómo es que sus hijos son como tan negados a eso? ¿Sí? ¿Y por qué puede pasar eso? Y acá nos dice que la sabiduría educa a sus hijos, es decir, si realmente entendemos cuál es nuestro propósito en la vida, podemos reflejárselo a nuestros hijos para que ellos también puedan entender eso. Pero cuando hablamos, ayer nos decían muchas veces, de nuestro ego, nuestros criterios, nuestra vanidad, pues empiezan a haber resultados de por qué mucha gente está devota en unas cosas y los demás son como tan negados a, porque de pronto no entendemos cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y asimismo no sabemos cómo reflejarse a los demás. Cuando tenemos ese propósito, pues amamos eso, lo queremos. Muchos de nosotros, y en eso me incluyo, seguimos en ese proceso de poder tener ese encuentro personal con Dios, y seguimos en ese proceso de poder seguir encontrando esa sabiduría, Señor, que quieres conmigo, y tratar de hacer lo que hice ahorita, y era ser obedientes, vamos a intentarlo, de pronto no lo entiendo, de pronto no lo damos, pero vamos a ser obedientes para poder llevarnos en ese camino. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es de un día para otro, sabemos que es un proceso que tenemos que llevar y que dice que al principio pues los llevará a uno por caminos tortuosos, por caminos que no son tan buenos. Es que acá hay algo que debemos entender y es que cuando nos sacan de nuestra zona de confort, en esto de la vida espiritual, en esto de la vida de Dios, en esto de la vida religiosa, en todas esas cosas, nos sacan de la zona de confort, nos dan látigo. Y norman en muchas enseñanzas, en el grupo de oración, en la misma liturgia, uno siente que Dios lo toma a él como instrumento y le da látigo a uno. Porque uno está acostumbrado a, bueno, yo voy a la Eucaristía, ¿cierto? Doy mi ofrenda, voy todos los domingos, no le hago mal a nadie, y pues hasta ahí. Y con eso pues yo voy, ¿sí? Vamos haciendo bien, hasta ahí. Pero ya cuando te dicen a ti, tienes que dar un poquito más, tienes que llegar al grupo de oración, tienes que, estés lloviendo, no estés lloviendo, llegar allá, hay que orar, hay que dar una enseñanza, hay que leer, hay que practicar, o sea, ya empieza uno como que, uy, no, pero esa vaina no. Aparte de eso, ¿no? Toca ir a misionar, uy, vaina muy dura.
nos lleva por caminos tortuosos, nos saca de nuestra zona de confort y nos empieza a dar duro. Por eso a veces las enseñanzas de Norman son duras. Pero luego vuelve a él por el camino correcto, lo colma de alegría y le revela sus secretos. Ahí es donde empezamos a entender, wow, hay cosas que en el caminar uno no entiende, hay cosas en el caminar que uno dice, no sé por qué estoy acá, no sé qué estoy haciendo acá, a veces no me siento bien acá, a veces no me hallo, eh, y quisiera uno irse. Yo creo que muchos de nosotros hemos dicho, no, ya no quiero seguir más con esto. Y cuando nos hablan de Dios y eso, es como que no, a veces se quiere negar a esas cosas, pero después dice, lo colma de alegría y le revela sus secretos. Y lo enriquecerá de ciencia y de conocimiento recto. Yo creo que eso es parte de la formación que hemos tenido en Fuentes, ya como testimonio del poder conocer qué es lo que Dios quiere conmigo y poder seguir enriqueciéndome de la enseñanza de mis compañeros, de Norman, de lo que pasa aquí en la liturgia, eh, es, es llevarlo a uno a ese conocimiento recto, el que el día de mañana se nos acerquen a nosotros y poder dar un buen consejo y poder dar un buen testimonio. Esta primera lectura nos deja muchas que hay que seguir, ¿sí? Que hay que seguir. En el Salmo nos ayuda muchísimo porque el Salmo dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Es decir, los que se rigen a esta sabiduría, los que podemos seguir en el camino del Señor, queriéndolo, no por intención, porque nos toca, porque es algo obligatorio, sino porque realmente estamos queriendo, estamos amando lo que nos está, ese proceso que estamos llevando, pues nos llena de paz, nos llena de tranquilidad. Y vamos a poner nuestros proyectos, nuestras cosas, nuestras ideas en manos del Señor, porque Él es el que las va a tomar, las va a guiar. No por nuestros propios méritos, no por nuestros propios criterios, sino para decirle, Señor, tengo estos propósitos, tengo este proyecto, tengo estas cosas, te las quiero poner en tus manos. Ah, que de pronto no salen como yo quisiera, pero sé que si están en manos del Señor, porque Él quiere enseñarnos algo. Y ya pasando al Evangelio, es que el Evangelio tiene cositas que hay que saber interpretar. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros. Y en esa primera parte creo que Dios no mira tanto el mensajero, sino mira más el mensaje. Hay personas que quieren hacer el bien, hay personas que quieren ayudar, que el corazón les nace ayudar. Yo a veces lo hago paralelo con los hermanitos separados, que hay muchos de ellos que quieren hacer el bien, hay muchos de ellos que de verdad dan un buen testimonio, dan un buen mensaje, ¿cierto? Y que a veces uno en su soberbia, pues, o digamos en su criterio, uno dice, no, pero es que ustedes están allá, nosotros acá. Pero hay muchas personitas que quieran hacer el bien, mirar el mensaje y no el mensajero. Entonces Jesús respondió, no se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y aquí dice, no se lo enviáis, porque el que hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Y ahí es donde entramos de pronto en esa controversia. Muchos de nuestros hermanitos también separados, inclusive algunos que están dentro de la Iglesia Católica,
Pueden tener esa unción, pueden llegar a sacar demonios, pueden llegar a eso, pero después están renegando de la iglesia. Después están diciendo que, que no me parece lo que el sacerdote hizo, no me parece lo que Norman dijo, no me parece lo que nos están diciendo en tal cosa, pero aún así creemos que estamos en lo correcto por esos criterios propios. Lo digo con el paralelo de nuestros hermanitos separados porque tengo familia y amigos que son evangélicos y ellos critican mucho la iglesia católica. Hay unos que dicen la iglesia católica, la gran Babilonia, eh, lo de la Eucaristía es un mero símbolo, no hay poder para perdonar pecados en la tierra. Entonces, los que, los que echaban demonios en tu nombre, perdón, dice acá, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. Es decir, hay que revisar bien quién es el que lleva ese mensaje. O sea, ¿cuál es el mensaje que lleva? Perdón, no tanto quién lo lleva, cuál es el mensaje que lleva. Porque inclusive dentro de la misma Iglesia Católica hay mensajes que uno a veces dice, uy, no nos cuadra, como que las cosas no son tal cual. Y por eso se empiezan a abrir, por eso se empiezan a esparcir, porque cada quien empieza con su criterio. Para que Dios nos diga a nosotros, no se lo envíe, pero hay que entender cuál es el mensaje que nos está llevando. Recuerde que también en la palabra nos dicen, no todo que me diga Señor, Señor, ¿cierto? Entrará en el reino de los cielos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con ese mensaje que nos lleva, ¿sí? Porque muchos llegan a nuestras a golpearnos y que tengo a traer el mensaje nuevo, y de pronto es un mensaje nuevo y no lo estamos teniendo como era esa sabiduría de entender, bueno, realmente eso sí es de Dios o no es de Dios. Eh, Decía Norman en una de sus enseñanzas, hay que ser astutos también. No podemos llegar a comer entero de todo lo que venga de todo. Hay que ser muy astutos, hay que tener mucha sabiduría y estar pidiéndole mucho al Señor por eso. Entonces, el mensaje en esa audiencia, en ese camino, en ese proceso que llevamos, pues es importante entender que Dios nos está hablando, que podemos tener sabiduría, que podemos dejarse a nuestros hijos, que podemos dar un buen testimonio, pero que también hay que ser astutos para entender quién nos deja, qué mensaje nos está dejando y que si es un buen mensaje, ¿por qué no recibirlo? Pero si vemos que no, hay que ser muy astutos en entenderlo. Esto es lo que me deja la palabra a mí. No sé si alguien más quiere participar o le damos el paso a Norma. Bueno, Normita, Gracias, Edwin. Muy buenos días nuevamente para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Casi siempre comenzamos el discernimiento de la liturgia por el Evangelio. Por lo menos yo casi siempre lo comienzo por el Evangelio. Pero hoy casi que me obliga o nos obliga a comenzar por la primera lectura. Y es bien bonita lo que ustedes han compartido. La primera lectura es muy bonita. Lo que hemos entendido en Fuentes de Misericordia sobre la sabiduría es que es eso, la sabiduría es conocer el propósito de Dios. Sabiduría es conocer el propósito de Dios, los propósitos de Dios que tiene para con nosotros. Porque es que la gran mayoría de las personas piensa que sabiduría es conocimientos, intelecto, títulos, carreras universitarias, puestos, y eso no es sabiduría. Eh, si usted quiere conocer a alguien sabio, escúchelo y mire si la persona realmente ha descubierto el plan de Dios para su vida.
y no con palabras bonitas, porque hay gente astuta, como decía Edwin, que sabe maquillar frases y palabras, no, en lo profundo de su corazón. Entonces, sí, la sabiduría es conocer el propósito de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios realmente quiere para mi vida, para la vida de mi familia, para la vida de la iglesia, para la vida de mi país. Eso es sabiduría. Entonces, sabiduría y ley no, para nosotros, en nuestro contexto, no son lo mismo, porque para nosotros la ley es una orden, es un mandato y punto. Es lo escrito, escrito está. Y el que obedece no se equivoca, punto. Entonces, tenemos que meternos un momentico en los zapatos del pueblo de Israel y de alguna manera en el corazón de Dios para poder entender la sabiduría y cómo en la Biblia sabiduría, conocimiento, ley son lo mismo, son una sola cosa, palabra de Dios, mensajes de Dios, el oráculo del Señor, todo eso es lo mismo. Para nosotros ley son los 10 mandamientos o las 613 leyes del pueblo de Israel, para nosotros eso es ley, para Dios no. Para Dios ley es toda la palabra de Dios, los 73 libros que tenemos. Esa es la ley, toda la ley, toda la ley. Hay una ley mosaica, sí, pero también hay una ley espiritual en el Nuevo Testamento. Y la ley no es algo que usted tenga que, es que tiene que cumplirla, porque tiene que cumplirla y no piense, no razone, no discierna, solo obedezca. No, 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 no. Porque es que obedecer es cuestión solamente de utilizar la razón. Ah, yo hago caso. Esté bien o esté mal, yo hago caso. No, no, así no es. Así no es mi hermanita, así no es mi hermanito. De eso no se trata. Porque si alguien le pide, según la ley, por la ley, que usted haga algo malo, como por ejemplo los judíos que la ley mandaba, por ejemplo, que las primeras cosechas, las primeras crías, eh, apenas, bueno, las consagraban a Dios. Ahí de ahí viene la palabra corbán. Esto es corbán. Entonces la primera cría, esto es corbán. La primera, las primicias de la cosecha, esto es corbán. O sea, esto es ofrenda para Dios. Y entonces el Señor va y los regaña y les dice, para ustedes es más importante eso que ayudar a su familia, que ayudar a su papá, que ayudar a su mamá. Si su mamá está muriendo y su papá está muriendo, entonces usted, que porque eso es ofrenda para Dios, deja morir a su papá de hambre, deja morir a su mamá de hambre, o sea, no les ayuda, no les colabora, que porque esto es corbán. Entonces al Señor le molestaba ese legalismo hipócrita del pueblo judío. O sea, en eso habían caído, en esa necedad, lo contrario de sabiduría, en esa tontería, estupidez lo llamaría San Pablo en la carta a los Gálatas, tan estúpidos son ustedes. Y la palabra estúpido no la tomemos como una grosería, una vulgaridad, sino que les está diciendo cerrados de mente, cerrados de cabeza, cerrados de corazón. La persona sabia no se cierra, porque la persona sabia lo que busca es conocer el propósito de Dios. Ah, el propósito de la ofrenda para Dios era ayudar a los demás. Ah, bueno, perfecto. O sea que en este caso puedo ayudar a mi papá que se está muriendo de hambre, mi mamá que se está muriendo de hambre, mi hermano que se está muriendo de hambre. Ah, sí, claro, perfecto. Porque el propósito era ayudar, servir, desprenderme, soltar. Ya lo estoy haciendo de esta manera. Pero no, es que tiene que ser allá, es que tiene que ser allá, tiene que ser allá, en este caso en el pueblo judío, tiene que ser allá en el templo de Jerusalén, y si no es allá, entonces no sirve. Entonces, bueno, mi hermano, de todas maneras, para una mente necia es muy difícil tratar de hacerle entender las cosas espirituales. Es muy difícil. Cuando una persona está cerrada, pues claro, por la gracia de Dios, por la obra de Dios, ahí va a ir aflojando, va a ir soltando, pero no es fácil.
Entonces yo creo que algo muy sabio es no tratar de cambiar al necio, sino pues tratar de darle testimonio, el mejor ejemplo posible, seguir orando por él y hacer todo lo posible para que cuando nos dé la oportunidad, porque casi siempre el necio se termina estrellando con la vida, el necio se termina estrellando, le pasan cosas terribles y eso lo termina ablandando con el tiempo. Desafortunadamente el necio tiene que sufrir mucho para que se ablande, para que ceda, para que abra su mente y su corazón y pueda aceptar las cosas espirituales. Entonces, bueno, ahí podemos entonces comenzar a compartir lo que nos decía, repetir otra vez, pero es que es muy bonito lo que dice el texto. La sabiduría educa a sus hijos, o sea, la sabiduría no es una cosa muerta como la ley es muerta, la ley es, según nosotros, ¿no? Según nosotros, la ley es una cosa muerta. Bien dice por allá San Pablo en alguna parte, si no estoy mal, de la carta a Timoteo, dice que la ley mata, pero el espíritu vivifica. Y aquí dice que la ley, la sabiduría educa a sus hijos y cuida de los que la buscan. Una persona sabia se percata del peligro, se percata del error, se percata de la equivocación. Pero ¿saben por qué? Y unan esto con los temas que estamos viendo en los grupos de oración. Y es que una persona sabia es aquella que se ha dedicado también a conocerse, no solamente a conocer a Dios y conocer los propósitos y el corazón de Dios, sino que también se conoce a sí misma. Esa persona es sabia porque conoce sus fortalezas, pero también conoce sus debilidades. Entonces, cuando uno aprende a conocer sus debilidades, la sabiduría a uno lo cuida. Esa es la sabiduría. Ya sé qué falencias tengo, ya sé qué debilidades puedo tener. Por consiguiente, me cuido esas áreas de mi vida. El que la ama, ama la vida. Y los que madrugan por ella se llenarán de gozo. Claro, no hay duda que cuando uno conoce el propósito de Dios y uno conoce quién es uno, quién soy yo, es más, hasta cuando aprendí a conocer un poquito a los demás, uno tiene paz en su corazón, uno descansa y también se llena de gozo, se reconcilia uno consigo mismo, se reconcilia con Dios. ¿Y por qué? Porque es que, pues como generamos tanta culpa, precisamente por el problema de la ley, porque hay muchas cosas en nuestras vidas que no van conforme a la ley. Entonces, eso para nosotros se convierte en pecado y el pecado trae culpa y todo esto, y la culpa trae tristeza, etcétera, etcétera. En cambio, cuando nos conocemos, cuando nos comenzamos a cuidar, cuando comenzamos a hacer lo correcto, tal vez hacer lo incorrecto sea lo que decía Edwin, estar en la zona de confort. Entonces la sabiduría, el conocimiento de Dios y de mí mismo, me saca de esa zona de confort, ¿sí? Ya no voy a hacer lo que yo quiera, voy a hacer lo que me conviene. Ya no voy a hacer lo que se me antoje, voy a hacer lo que más me sirva. Me salgo de la zona de confort. Voy a dar un ejemplo. La zona de confort dice, venga, tomémonos unas cervezas y tenemos plática. Pues yo invito una y el otro invita a la otra. La zona de confort. ¿Qué dice la sabiduría? Te tomas una, te tomas dos y chao. Te saliste de la zona de confort. Uy, era muy confortable estar ahí con ellos, riendo, compartiendo, charlando, haciendo broma. Chévere. Esa es la zona de confort. Pero la sabiduría te dice, cuidado. La sabiduría te dice, si vas a manejar, si vas a conducir, no tomes. La sabiduría te dice, tú ya sabes cómo tú eres. La sabiduría te dice, no puedes arriesgar la vida de los demás, no puedes atentar contra la integridad de nadie por conducir tomado. La sabiduría te habla y te sales de la zona de confort cuando le haces caso. El que la adquiere heredará la gloria y a donde quiera que vaya el Señor lo bendecirá. Claro, claro. ¿Por qué? Porque antes de actuar, piensa. Antes de hablar, piensa. Y donde quiera que vaya el Señor lo bendecirá. Los que sirven, sirven al santo. Y el que a ella se aplica, vivirá seguro. Se aplica no como aplicarse a la ley muerta,
sino se aplica como escucha, la escucha. ¿Sí? Vivirá seguro, vivirá tranquilo. Si confía en ella, la recibirá en herencia y sus descendientes la tendrán en posesión. Claro, porque es que cuando uno aprende a discernir, de manera natural uno comparte con los demás eso. De manera natural uno tiene que esforzarse mucho para de pronto enseñarles a pensar a los demás, a discernir, a analizar las cosas. Entonces, si uno aprende a hacerlo, los que están alrededor de uno también aprenden. Porque al principio lo lleva por caminos tortuosos. Claro, vuelvo y digo, cuando somos necios, cuando no hemos adquirido sabiduría, generalmente nos estrellamos. Y dice, y lo escrutará con cuidado. Ahí el problema es cuando el necio no quiere aprender. Cuando el necio no escucha consejo, ni admite consejo, ni pide consejo. ¿Mm? Cuando una persona sabia le habla a una persona necia, al necio le molesta eso. Dice, le infunde miedo y temblor, lo atormenta con su disciplina hasta que pueda confiar en él. Generalmente a nosotros no nos gusta que alguien nos corrija, no nos gusta que alguien nos conduzca, no nos gusta aceptar o reconocer nuestros propios errores. Generalmente, no digo siempre, pero muchas veces pasa eso. Pero el sabio atiende a la corrección, el sabio atiende al consejo, el sabio atiende. No quiere decir que tenga que hacerlo todo lo que los demás le digan, precisamente porque la sabiduría consiste en eso. La sabiduría consiste en discernir a partir del propósito de Dios, de que conozco el propósito de Dios y a partir de que me conozco si lo que me están diciendo es o no es. Yo diría que la sabiduría genera cierto autodominio, autocontrol. La sabiduría genera autogobierno. Me aprendo a gobernar. Y aprendo a gobernar mis actos y aprendo a gobernar mi lengua y aprendo a gobernar mis pensamientos y aprendo a gobernar mis sentimientos y aprendo a gobernar un montón de cosas. Por consiguiente, sí, si aprendo a tener ese autocontrol de mí mismo, que es una de las cosas más difíciles que el ser humano no ha logrado, no hemos logrado someter esta bestia que llevamos por dentro, este animal, esta furia que llevamos por dentro. Pero cuando lo aprendemos a hacer y cuando lo logramos hacer, ahí viene la paz, ahí viene la tranquilidad, ahí viene la armonía, ahí nos amamos, ahí amamos a Dios, ahí amamos a los demás. Entonces dice, lo atormenta con disciplina hasta que pueda confiar en él y lo pone a prueba con sus exigencias, pero luego vuelve a él por el camino recto. O sea, al principio pareció una tormenta, pero después viene la calma y entendemos hacia dónde debemos de conducirnos, hacia dónde debemos de ir. Lo colma de alegría y le revela sus secretos. Sí, la sabiduría tiene, pues, para comenzar, conocer lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí, lo que Dios necesita de mí. ¡Wow! Eso es tremendo. O sea, a ver, qué difícil es que el ser humano pueda llegar a ese punto de decir, ya sé exactamente qué es lo que Dios quiere de mí. ¡Wow! O de qué soy capaz, qué puedo y qué no puedo hacer, quién soy y quién no soy. Cuando descubrimos esos secretos, cuando nos descubrimos, cuando entendemos de qué estamos hechos, no hay duda que eso me tiene que llenar de alegría. No hay duda que eso me tiene que fortalecer muchísimo. Y dice, y lo enriquecerá la ciencia y el conocimiento recto. Si él se desvía, lo abandonará. Yo no creo que cuando uno adquiere sabiduría se pierda. Creo que de pronto le gana la necedad,
pero no quiere decir eso que lo que se ha aprendido y que lo que a las conclusiones que uno ha llegado después de haber tenido ese encuentro personal con Dios que me ayuda a descubrir el propósito. Yo no creo que uno se pueda echar para atrás. Se podrá equivocar en la vida. San Juan, primera carta de San Juan lo dice, o sea, perdón, segunda carta, la primera carta de San Juan en el segundo capítulo dice, y si pecamos, abogado tenemos en el cielo. Es decir, que todavía nos podemos equivocar. Por muy sabios que seamos, nunca seremos perfectos. La perfección solamente se alcanza en el cielo, no se alcanza aquí en la tierra. Entonces, siempre habrá la posibilidad. Pero miren que aunque haya la posibilidad de equivocarnos, aunque haya la posibilidad de dar un traspiés en la vida, al sabio hasta eso le sirve. Al sabio, hasta sus propios errores lo edifican, hasta sus propios errores lo construyen. Al necio no. Entonces yo no creo que la sabiduría a uno la abandone. Si se viera desde el punto del conocimiento, si se viera desde el punto del Espíritu Santo, yo creo que Dios es fiel. El Espíritu Santo es la sabiduría de Dios. Y el Espíritu Santo yo creo que nunca nos va a abandonar, nunca nos abandonará. Claro, estamos leyendo un texto del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces en el Antiguo Testamento se suponía que si una persona pecaba, eh, como que Dios se le iba, como que el Espíritu Santo se le iba. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios es fiel y permanece con nosotros a pesar de nuestras equivocaciones. Mucha paz tienen los que te aman tu ley, Señor. Bueno, entonces recordemos que la ley y la sabiduría en este contexto son lo mismo, no prevaleciendo la palabra ley, sino prevaleciendo la palabra sabiduría. Y parece que lo que estaban haciendo los discípulos en el Evangelio es precisamente un acto de contrario a la sabiduría, un acto contrario. O sea, aquí hay un contraste entre la primera lectura y lo que pasa en el Evangelio. Siendo el contraste la primera lectura blanco y lo que sucede en el Evangelio negro. En aquel tiempo Juan dijo a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echa demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Una mentalidad sectaria la de Juan, una mentalidad celosa la de Juan. Definitivamente escuchaba yo esta mañana en una liturgia, escuchaba el reino de Dios no es la iglesia. La iglesia hace parte del reino de Dios. Tenemos una tendencia y una liturgia obviamente católica. Tenemos una tendencia a apropiarnos, a apoderarnos, a controlar, a manipular el reino de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios. Y es una tendencia bastante, es una tentación muy grande. El pueblo de Dios no ha logrado entender, no hemos logrado entender que Dios nos ha hecho administradores, no dueños. Yo se lo explicaba tal vez el año pasado, supongo que sería esta misma liturgia, tratándoles de ayudar a entender que Dios al pueblo de Israel, Él le dio patriarcas, le dio reyes, les dio jueces y después les dio profetas y sacerdotes. Pero nosotros tenemos la tentación de ser las tres primeras, ser patriarcas, ser reyes y ser jueces. Y se nos olvida ser profetas y sacerdotes. Y la palabra sacerdote no significa ni dueño ni nada de eso, sino servidor. Mire, el que tiene sabiduría sirve. El que tiene sabiduría quiere ayudar a los demás. Eso hace el que tiene sabiduría o el que busca la sabiduría. No se enreda en otras cosas. Es que yo soy, es que yo sí puedo, es que yo tengo el título, es que yo, y es que yo, y es que yo, y es que yo. Mire, precisamente una de las cosas que la sabiduría nos enseña es que el centro es Dios, no nosotros. Que los dones que el Señor nos ha dado son gracia y misericordia de Él, no son mérito propio. Por lo tanto, lo que el Señor haga a través de nosotros no es
autodeterminación nuestra. Dios nos quisiera usar más. La mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, mis hermanos, nunca se les olvide esto. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, y es curioso porque es el mismo Juan el que aparece en el Evangelio de hoy, y el que escribe Juan, capítulo 1, es el mismo Juan, Juan Evangelista. Ahí en el capítulo 1 dice que Jesús vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, pero a quienes le recibieron les concedió la gracia de ser hijos de Dios. Y los primeros que no le recibieron eran judíos. Y los segundos, los que no eran judíos, dice, pero los que le recibieron, eso se está refiriendo al pueblo gentil, les concedió la gracia de llegar a ser hijos de Dios. Está diciendo todo lo opuesto, tal vez, obviamente, que el Evangelio se escribió mucho tiempo después de este suceso. Entonces, parece que Juan sí entendió el mensaje después y recapituló y dijo, no, miércoles, estoy haciendo mal. Lo que Dios quiere no es nombrar un grupo élite y selecto y exclusivo y excluyente, no, para nada. Lo que Dios quiere es nombrar administradores de su gracia para que la extiendan, para que la lleven, para que la rieguen, para que la compartan, no para que la administren en el sentido de que se apropien de ella ni la manipulen. Entonces, mis hermanos, no somos dueños de la gracia de Dios en el sentido de que la podamos detener o controlar. Somos administradores, la recibimos para compartirla con los demás. Y eso es muy sabio. Eso es sabio. Lo contrario es pura necedad de los hombres. Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Normita. Y bueno, vamos a terminar con oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este mensaje que nos has dejado tan bonito. Entender qué es lo que tú quieres para nosotros, el saber que quieres cosas buenas, saber que tenemos que pasar por un buen proceso. Y también esa promesa que nos da de mostrarnos todos los secretos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas. Gracias, Padre Santo, por todo lo que nos das. Gracias, Señor, por entender que hay criterios propios, pero que se imponen más tus criterios, Señor, tu voluntad. Poder llegar a ser obediente a esa palabra, Señor. Alabado y glorificado eres, Padre Santo. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que a través de todas estas enseñanzas y conociendo la palabra de Dios, sabemos que es la única manera de obtener esa sabiduría, conociendo a Dios. Nos llenemos de misericordia de Dios, de ese amor que Él nos ha dado, y nos dé esa sabiduría para, a través de nuestro testimonio de vida, compartirla con todos nuestros hermanos. Amén. Amén. Que con la ayuda del Espíritu Santo podamos tener esa sabiduría que el Señor quiere que nosotros tengamos y no la de nosotros con nuestro ego, nuestro altivez, nuestro todo lo eso, sino con la que el Señor quiere que nosotros vayamos para ayudar a los otros. Amén. Amén. Para que por intercesión de Mamita María podamos ser sabios en todo lo que hagamos en nuestra vida espiritual, personal, familiar, en todo momento. Amén. Amén. Madre Santa, para que sigamos entendiendo todos los mensajes, podamos seguir recibiendo todos los mensajes que el Señor nos quiere dar para que llevemos nuestro proceso
cómo lo tenemos que llevar. Gracias, Madre Santa. Esto lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanitos, los estamos invitando para que participen en nuestros grupos presenciales que nos estamos viendo en este momento en pantalla. Nos estamos reuniendo de lunes a sábado en las diferentes zonas, aquí en Bogotá, como en Suya, como en Fusagasugá. Entonces, los que quieran, ahí está el flyer para que los revisen o miren cuál le queda más cerquita de su casa y puedan ir presencialmente, seguir enriqueciéndose de la palabra. También aquellos que nos quieran colaborar dejando su ofrenda, ¿sí? Para que esta misión siga eh, su camino, sigamos con nuestra misión, pues lo puedes hacer a través del NX 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez. También invitarlos a las 3 de la tarde para el Santo Rosario, para que se unan y puedan estar con nosotros también. No sé si me queda algo más, tengo aquí algo en el chat, ya miramos a ver qué tengo en el chat. Muchas bendiciones, gracias, gracias, nos dicen acá. Bueno, entonces no siendo más, les agradecemos y nos vemos en una próxima oportunidad.